Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Kenia Rieta, Maricel Ustate, Liliana Cañas, Ana Fernanda Mesa y mi persona, quien les habla, Angie Ferrer. Nosotras elaboramos esta revista dinámica en base al artículo Ejes neuroendocrinos del estrés, síndrome metabólico y alteraciones psiquiátricas del síndrome de Cushing. Dentro de esta revista tratamos de resumir algunos de los aspectos que están relacionados con el hipercortisolismo, el estrés, el síndrome metabólico y el síndrome de Cushing. Primero, tenemos el estrés, el hipercortisolismo. Dentro del artículo se describe al estrés como la modificación de comportamientos o actitudes de las personas y la generación de homeostasis a partir de los cambios hormonales. También se menciona el llamado sistema mesocorticolímbico, el cual se encuentra ubicado en la parte posterior, en la parte anterior del cerebro, y tiene como función dar respuestas anticipatorias y compensatorias ante el estrés. Y la amígdala, que también está relacionado con el miedo, especialmente con la generación de este. Se dice también dentro de este artículo que el eje hipotálamo-hipófisis adrenales se ejerce en el incremento de CH, hormona liberadora de corticotropina. Y además se menciona al hipocampo como un intermediario entre factores autonómicos y factores metabólicos. Teniendo en cuenta lo que genera los factores de estrés y también las respuestas que se dan ante este. Además, se menciona la función adaptativa del eje hipotálamo-hipófisis adrenales, que depende de los glucocorticoides que ayudan a la disminución de la activación del estrés y suspenden el incremento de cortisol. Por otro lado, tenemos el hipercortisolismo, que no es más que el incremento de cortisol en el cuerpo y que puede generar daños en el hipocampo, perdiendo la regulación indirecta y provocando hiperactividad en el eje, provocando también hipercortisolismo y posteriormente un daño hipocampal más grave. Listo. Bueno, el hipercortisolismo y psicopatología. Acá básicamente encontramos que existe una relación entre el síndrome de Cushing y los trastornos psiquiátricos, entre los cuales se destacan la depresión, la manía, la ansiedad y por último los trastornos de memoria y de la atención. Independientemente del origen del hipercortisolismo, se documentan unos cambios que se denominan signos y síntomas. Entre ellos están la fatiga, la irritabilidad, problemas de memoria, aumento de peso, trastorno del sueño, dificultades de concentración, fallas o disfunción en cuanto a la sexualidad. Todos estos síntomas también son frecuentes en la depresión, en el estrés postraumático, en la enfermedad del Alzheimer y otros cambios psiquiátricos. Bueno, esta denominación no es más que una englobación de manifestaciones clínicas derivadas de una exposición prolongada y excesiva al cortisol. En esta se administra el síndrome exógeno y los sintéticos, que en este caso nos referimos a los que afectan el metabolismo y los trastornos psiquiátricos. Continúa, por favor. Bueno, ahora hablaremos del estrés y la psicopatología. En muchas ocasiones se relaciona un alto nivel de estrés con el principal episodio de depresión. Como ya sabemos, en grandes ocasiones
de estrés, cuando nos sentimos al tope, nuestros niveles aumentan y esto nos lleva a no saber ni cómo nos sentimos nosotros mismos y es donde en muchas ocasiones aparece el primer episodio de depresión. La hormona liberadora de corticotropina podríamos decir que es la principal moduladora del estrés. Esta se encarga de estimular la actividad de la serotonina y de la adrenalina en el núcleo de RAF. Y pues bueno, mediante el bloqueo de la síntesis de cortisol podría prevenirse o por lo menos disminuir los efectos psicotóxicos sobre el hipocampo. Y cuando hablamos de un estrés donde también se presenta una irritabilidad, se presentan niveles de ansiedad, hablamos de una disminución en la actividad del eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Listo. Bueno, en esta parte hablaremos sobre el hipercortisolismo y el síndrome metabólico. Pues en el artículo nos plantean que existe una relación de semejanza entre estos dos, entre el síndrome metabólico y el síndrome de Cushing. Ya que el síndrome de Cushing pues, es causado por niveles altos de la hormona del cortisol en el cuerpo y este pues se prolonga está prolongado durante un tiempo. Entonces, esta hipótesis ha dado que el hipercortisolismo da la concurrencia pues, de algunas alteraciones metabólicas, hipertensión, algunas afecciones cardíacas, diabetes y otros problemas de salud. Entonces, la exposición crónica pues, a estos niveles aumentados de cortisol pues, se relaciona también con obesidad central, pero esto está mediado por el desequilibrio en las adipocinas, que son la resistina, la leptina, entre otras que son hormonas secretadas del tejido adiposo. Bueno, el síndrome metabólico y estrés. Como ya sabemos, el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo cardiometabólicos que se promueven directamente en el desarrollo de unas enfermedades cardiovasculares, arterioscleróticas y de la diabetes mellitus tipo 2. Los componentes del síndrome metabólico son la dislipidemia, aterogénicas, la presión arterial, la glucosa plasmática y además la obesidad abdominal y resistencia a la insulina como agentes promotores de este síndrome. Entre los diversos factores psicológicos que están asociados con este síndrome se encuentran el estrés psicológico, definido como una reacción o respuesta que ocurre cuando se excede durante un evento las capacidades o recursos de adaptación de personas, ya sea en el ámbito laboral, en el que desarrollan un estrés crónico, y tienden a tener un mayor riesgo de un síndrome metabólico o de una diabetes mellitus. Una de las asociaciones más similar se puede observar entre la depresión, la sintomatología depresiva de este síntoma. Cabe resaltar de que existen dos vías patológicas de este estrés, que es la adrenal y la de los mediadores inflamatorios, que al incrementarse este último se puede considerar ya sea un marcador importante en el riesgo cardiovascular, ya que en los momentos de estrés se puede generar respuesta de hormonas complejas que pueden amplificarse en los pacientes obesos o en caso de la obesidad abdominal, que está asociada con un hipercortisolismo, y estos pacientes pueden desarrollar un fenotipo consistente en la resistencia a la insulina, en la hipertensión arterial, en la acumulación de grasa intraabdominal, que son también característicos de esta enfermedad. Finalmente, el estrés puede producir alteraciones del sistema inmune, ya sea por dos mecanismos principales. El primero es el de la regulación hacia abajo del transitorio de los leucocitos, y el segundo es la desensibilización de los receptores de las citoquinas. De esta manera, las personas tienden a tener una predisposición genética hacia las enfermedades autoinmunes o inflamatorias. De este estrés, este estrés ya puede desencadenar la aparición o reactivación de ciertas enfermedades.